geometría es una ciencia muy antigua que surge de la necesidad del hombre por medir, teniendo un desarrollo tal que se usan varias ramas de la aplicación muy complejas. La geometría, junto a su estudio, es fundamental para la formación lógica de un estudiante y ayuda a desarrollar sus habilidades y destrezas. Un lugar geométrico, por definición, es una figura geométrica cuyos puntos satisfacen una condición o ley, para las denominadas teoremas, por ejemplo, la bisectriz de un ángulo. Existen dos características básicas del lugar geométrico. La primera es si un punto satisface la ley que determina el lugar geométrico, entonces ese punto pertenece a dicho lugar geométrico. Y la segunda, cualquier punto del lugar geométrico satisface la ley que determina dicho lugar geométrico. En otras palabras, cualquier punto que esté dentro del segmento o lugar geométrico será capaz de satisfacer la ley o teorema que se esté empleando. Ahora pasaré a explicar el teorema de la mediatriz. Este dice que la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. En otras palabras, es la recta que pasa por el punto medio de un segmento, generando un ángulo de 90 grados. En este ejercicio se explica muy bien cómo la recta PM es nuestra mediatriz, pues genera un ángulo de 90 grados y pasa por el segmento AB, por el centro del segmento AB. Coincide también que es la mediana y gracias al corolario del teorema 3.2 que se dice que la altura es la mediana al mismo tiempo, el triángulo será un triángulo isósceles. Por eso podemos definir que AP y PB son iguales o miden lo mismo. Evidentemente tiene su teorema recíproco y este dice si un punto equidista de los extremos de un segmento, entonces ese punto pertenece a la mediatriz del segmento. Quiere decir que si existe un punto que esté en la mitad del segmento o que lo divida a partes iguales, este formará parte de la mediatriz. Los corolarios de este teorema son los siguientes. 1. Si dos puntos de una recta equidistan de los extremos de un segmento, entonces dicha recta es la mediatriz del segmento. En este ejemplo es exactamente igual que el teorema que vimos, solo que en vez de partir de la base, es una recta que pasa por el segmento AB. Y número 2. Si dos puntos de una recta equidistan de dos puntos de otra recta, entonces dichas rectas son perpendiculares entre sí. Esto es porque la mediatriz siempre formará un ángulo de 90 grados. Teorema de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Al igual que la mediatriz, la bisectriz es un segmento que divide en partes iguales a algo, en este caso a un ángulo. En este ejemplo podemos ver como OP es el lado común o comprendido entre estos ángulos. Esa es la mediatriz. También gracias a esto podemos entender que si existen dos rectas con el mismo ángulo y que chocan en el mismo punto de la mediatriz, medirán exactamente igual. Ahora explicaré conceptos básicos y fundamentales sobre las circunferencias. El primero es los puntos aferentes o condiciclos. Estos son puntos que pertenecen a una misma circunferencia, o sea que siempre van a estar presentes en una circunferencia. Las cuerdas de la circunferencia son segmentos que tienen por extremos puntos de la circunferencia, o sea es una recta que pasa en medio de la circunferencia. No importa en qué lugar esté, siempre será una cuerda. El diámetro de una circunferencia es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Es la mayor de las cuerdas y su longitud es igual a 2 radios. Esta es una cuerda y para que sea diámetro siempre tendrá que pasar por el punto medio de la circunferencia o dividirla en partes iguales. Como ya nos lo dice la definición, esta equivale a 2 veces el radio de la circunferencia. Las posiciones relativas son relaciones que existen entre la circunferencia y alguna otra figura geométrica. En este caso, la posición relativa de la recta circunferencia será una relación entre una circunferencia y una recta. La recta exterior a la circunferencia dice, si la recta L y la circunferencia C no se intersecan en ningún punto. Esto quiere decir que de plano no están chocándose y están separadas. La número 2 nos quiere decir la recta tangente a la circunferencia. Si la intersección entre la recta L2 y la circunferencia C es un único punto T llamado punto de tangencia. Esto nos quiere decir que la recta choca con la figura, pero en el borde sin entrar a ella, generando un único punto que se denomina el punto T.
Recta secante a la circunferencia, si la recta AB corta en 2 puntos de la circunferencia. Esto es igual que una cuerda, solo que en vez de detenerse en el borde de la figura, avanza hasta terminar el segmento o recta. A continuación explicaré la posición relativa circunferencia-circunferencia. La número 1 es la circunferencia secante. Esta dice, si la circunferencia de origen 1 y radio 1 se interseca en 2 puntos AB con la circunferencia de origen 2 y radio 2. Esto es fácil de entender, pues son solo dos circunferencias que chocan entre sí, y dentro del choque existe una cuerda, AB. También nos dice que al sumar el radio de la circunferencia 1, o sea radio 1, más el radio de la circunferencia, o sea R2, van a ser mayores que la longitud que existe entre el punto de origen de la circunferencia 1 y el punto de origen de la circunferencia 2. Circunferencias ortogonales. Son circunferencias secantes cuyos radios a los puntos de intersección son perpendiculares entre sí. Al hablar de circunferencia secante significa que la distancia del centro es mayor que la del radio. Por tanto, el segmento O1 o 2 al cuadrado será igual al radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado, teniendo una perpendicularidad entre radios. Las circunferencias tangentes. Si la circunferencia C1 se interseca con un punto P en la circunferencia C2, pueden darse dos casos. Circunferencias tangentes interiormente. Si la línea de centros es igual a la diferencia de los radios, es decir, que el segmento O1 o 2 pertenecientes a su centro será igual al radio 1 menos el radio 2. Circunferencias tangentes exteriormente. Si la línea de centros es igual a la suma de los radios. Es decir, que el segmento O1 o 2 perteneciente al centro será igual a R1 más R2 pertenecientes a su radio. Circunferencias sin un punto de intersección. Si la circunferencia C1 no tiene ningún punto de intersección con C2, tenemos lo siguiente. Circunferencias concéntricas. Tienen el mismo centro y diferente radio. Es decir, que tanto O1 y O2 coincidirán en el mismo punto. Circunferencia interna a otra. El radio 1 será mayor que el radio 2, o el segmento O1 o 2 más el radio 2 será menor que el radio 1, por tanto C2 será interno a C1. Circunferencia externa mutuamente. El segmento O1 o 2 será mayor que la suma de sus radios. Las circunferencias y círculos congruentes. Dos circunferencias o círculos son congruentes si y solo si tienen el mismo radio, independientemente del lugar en el que se encuentran. Las tangentes comunes a dos circunferencias. Las tangentes comunes externas L1 y L2 si se dejan en un mismo semiplano a dos circunferencias. Por tanto, la línea L1 dividirá al plano en un semiplano y sus circunferencias se ubicarán dentro de este semiplano. Las tangentes comunes internas L3 y L4 si dejan en diferentes semiplanos a dos de las circunferencias, es decir, que tanto L3 y L4 dividirán al plano en dos semiplanos y sus circunferencias se ubicarán respectivamente debajo de cada una de ellas. Ángulos en el círculo. El ángulo central alfa es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Por definición, la medida de alfa será igual a la medida del arco CF. El ángulo alfa intersecará al arco CF. El arco CF subtiende a alfa. Ángulo inscrito. El ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia a los lados son de sus cuerdas. Tenemos una circunferencia y una cuerda BC y BA. El ángulo formado entre estas dos será el ángulo inscrito beta. El ángulo exinscrito es el ángulo adyacente al ángulo inscrito a una circunferencia. En este caso se lo conocerá como gamma. Este ángulo se formará entre dos cuerdas, la AB y la BC, prolongando su cuerda BC hacia el exterior y su ángulo formado entre esta cuerda y la anterior formará gamma. El ángulo semi-inscrito es el ángulo formado por una cuerda y una tangente, siendo el punto de tangencia el vértice de este ángulo. Es decir, que tenemos una circunferencia con una cuerda y una tangente.
y entre estas dos se formarán los ángulos 1 y 2 respectivamente. Los ángulos internos son los ángulos que se determinan por la intersección de dos cuerdas, siendo el punto de intersección de las mismas el punto interior de la circunferencia. Es decir que tenemos dos cuerdas AB y CD, y su punto de intersección van a ser los ángulos que se formen en esta circunferencia. Los ángulos externos son los ángulos cuyos vértices son exteriores de la circunferencia y los lados son tangentes a las secantes de la misma. Entre estas se formarán el ángulo θ1, θ2 y θ3. Arcos congruentes. Dos arcos son congruentes si y solo si, perteneciendo a una misma circunferencia o a las circunferencias congruentes, subtienden ángulos centrales congruentes. Es decir, que entre estas dos circunferencias, tanto el ángulo alfa como el ángulo beta serán iguales. El sector semicircular es la circunferencia geométrica por la intersección de un ángulo central en el círculo al que pertenece. Es decir, que tenemos una circunferencia, y dentro de esta se formará una figura geométrica que determinará el ángulo formado por esa circunferencia. El segmento circular es la figura geométrica determinada por la intersección de un círculo y uno de los semiplanos determinados por una secante en el mismo. Es decir, que tenemos un círculo y una secante, y su ángulo semicircular será el que se forma entre esta secante y el plano. Las relaciones del triángulo de la circunferencia. La circunferencia inscrita al triángulo. La circunferencia de centro JR es inscrita al triángulo ABC si y solo si es tangente a sus tres lados del triángulo. Por tanto, el círculo con circunferencia JR es inscrito al triángulo ABC. El triángulo ABC es circunscrito a la circunferencia JR. Y J es el incentro del triángulo ABC. La circunferencia circunscrita al triángulo. La circunferencia C es circunscrita al triángulo ABC si y solo si los vértices del triángulo son aferentes a la circunferencia, de modo que de los lados del mismo resultan ser las cuerdas, es decir que entre nuestra circunferencia tendremos nuestro círculo inscrito y sus cuerdas correspondientes. La circunferencia exinscrita al triángulo. La circunferencia de centro C es inscrita al triángulo ABC si y solo si es tangente a uno de los lados del triángulo y la prolongación de los otros dos lados. Es decir, que en nuestro triángulo realizaremos unas prolongaciones y en el exterior de estas trazaremos las circunferencias que serán exinscritas a nuestro triángulo.